Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, ustedes ven que la situación vinculada con los incendios forestales es francamente dramática. En este minuto, Senapred, el Servicio Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres, está emitiendo un mensaje SAE en donde solicita la evacuación de los sectores California, Pesquera Camanchaca, El Salto, Veguillas, Collén, en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Esto está pasando en este minuto. Senapred ha activado el sistema de mensajería SAE, actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. El llamado a través del sistema de mensajería SAE es a evacuar los sectores California, Pesquera Camanchaca, El Salto, Veguillas, Collén, en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. 13 minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos a cambiar de tema porque hay otros asuntos que deben ocuparnos también durante esta mañana. Estamos en comunicación con Pedro Andrade, arqueólogo, docente de la Universidad de Concepción, a propósito de este hallazgo histórico que se dio a conocer a través de sabes.cl hace algunos días, pero que ha desatado una reacción que a uno le parece increíble y respecto de la cual queremos conversar con él. Pedro Andrade, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Muchas gracias por el espacio, por darle dentro de toda esta catástrofe que estamos viviendo, ¿cierto? Un espacio a este tema. Oye, sí, la verdad que desde ya podemos interrumpir la conversación porque estamos pendientes de lo que está pasando por allá, pero ustedes encuentran una cosa que es francamente producto de un trabajo maravilloso, acucioso, que permite determinar el lugar donde Pedro de Valdivia tenía su casa y su chacra en el siglo XVI aquí en el Gran Concepción. Y resulta que este hallazgo se tornó en una, podríamos llamarlo tragedia, porque podría estar siendo invadido por buscadores de tesoros. ¿Qué hay de eso, Sí, bueno, Pedro Andrade? sí, esto Álvaro, la verdad es que es un poco paradójico, ¿no? Porque eh, siempre la gente te dice, no, que queremos más cultura, queremos saber las cosas, queremos ser de patrimonio, pero finalmente por otro lado pasa esto de que hay muchas personas que consideran o piensan que en estos lugares pueden haber oro, metales, ¿cierto? Monedas que son apreciadas por grupos de coleccionistas, y que en el fondo van allá con un interés personal, se organizan, ¿cierto? Y buscan sacar un rédito propio para aumentar una colección, ¿cierto? O para tratar de encontrar no sé qué cosa, y finalmente apropiarse de eso que nos pertenece a todos. O sea, hay que recordar que estos sitios, independientemente de su antigüedad, son monumentos nacionales por solo hecho de existir. ¿Ya? Okay. La ley no necesita una declaratoria. No es como la Universidad de Concepción, por ejemplo, ¿cierto? Que necesitó pasar por un proceso de declaración. Los sitios arqueológicos no lo requieren, solamente y sean conocidos o no sean conocidos. Ya así lo establece la ley. Todos los sitios arqueológicos conocidos y por conocer en la superficie continental y bajo las aguas territoriales son monumentos históricos. ¿Ya? No necesitan una documentación especial. Entonces, finalmente alguien en redes sociales incluso me decía, pero ¿qué van a encontrar si no hay nada? Eso pasó arrasado por tsunami, porque justamente ese es el problema. Si tú vas con un detector de metales y encuentras, no sé, una lata que puede haber estado ahí, tú no vas a verla. ¿Qué vas a hacer? Vas a meter pala, ¿cierto? Claro. Y por tratar de sacar esa lata, vas a romper a lo mejor algo que puede tener importancia patrimonial. Entonces, ese es el riesgo de este tipo de acciones, que no es que el uso de detectores de metales esté penado por la ley, se puede ocupar. El tema es el mal uso que se le da a estos artefactos. Pedro Andrade, arqueólogo académico de la UDEC, ¿dónde está este sitio? Yo sé que tú tenías la intención incluso de no seguir difundiéndolo, pero ahora, digamos, por radio y por la tele se puede decir este lugar de ¿cómo se llama? Donde tenía su casa y su chaca, pero al día, incluso leyendo, me informaba que se podía acceder fundamentalmente solo por mar a este lugar donde habitaba o habitó Pedro de Valdivia. ¿Es así o no?
Sí, en la actualidad es complicado llegar, hay que irse por la Ya. playa de lo que es Rocuán, ¿cierto? Ah, ya. Eh, Tú te vas caminando por la playa, es una caminata larga, es más de 1 kilómetro de marcha, o sea, no es bajarte del auto y llegar. Ya. Bueno, eso es bueno. Y por otro, claro, por ese punto de vista es bueno. Y, y está ubicado muy cerca de la desembocadura del río Andalién, pero por el, por la, por la orilla poniente, digamos. Esto está en Talcahuano, no está en Penco. Oye, ¿por qué crees tú que Pedro de Valdivia, porque él era el que más mandaba, habrá elegido ese lugar para instalar su casa y su chacra? ¿Qué tenía Sí, de bueno? ¿Ah? ¿Qué tenía hay de que, particular? mira, la persona que ha estudiado más este tema a fondo es un colega historiador de la Universidad Católica de Valparaíso, se llama Daniel Stewart, que Ujú. aparece también, ¿cierto?, en la investigación que hicimos con Hugo Varela. Y él establece que, bueno, lo que sabemos, ¿cierto?, es que cuando Pedro Valdivia llega y se asienta y funda Concepción en Penco, él él tenía su casa de verdad, ¿cierto? Él era vecino en Concepción. Ya. Ahora, lo que tenía ya era como una parcela, digamos, Ah, era ¿ya? la segunda vivienda, digamos. Era su ¿Ah? segunda vivienda, Ya, ya, exactamente. ya, Entonces, ya. él tenía una encomienda, en el fondo él se asigna a sí mismo una merced de tierras que era bastante grande, Ya. ¿ya? La merced de tierras iba desde el río Andalién hasta, para que te hagas una idea, su tierra terminaba en más o menos donde está el terminal de Collao, y de ahí, Ah, y ya, de ya. ahí hasta el río Biobío, por el otro lado. Tenía como una especie de triángulo que se formaba en ese sector. Mira. Todo ese sector era propiedad de Pedro Valdivia para él. Oye, ¿no habrá algún Entonces, título de dominio donde uno pueda reclamar un pedacito de la mansa hacienda que tenía tenía una don tremenda Pedro? hacienda, sí. Porque piensa que para él todos estos terrenos eran, más allá de que habían comunidades mapuches, Sí, obviamente acá, ¿cierto? obvio. Para él eran terrenos que le pertenecían por derecho Derecho propio. propio. Ujú. Exactamente. Entonces él se asignó ese sector y, claro, después eso fue pasando por sucesiones, por salieron a remate después de la muerte de Pedro Valdivia, en los mapas sale como la chacra de Alejandro. Entonces, después los jesuitas también tuvieron asentamientos en la isla Rocuán. Mira que no. Entonces, Mm. estas tierras pasaron por distintos propietarios a lo largo del tiempo colonial. Entonces, y ahora actualmente yo me enteré a partir de lo que surgió, que el propietario actual de esto es ASMAR. Mira. Entonces, ellos son los propietarios del paño específico. Oye, ¿y qué es lo que se podría encontrar? Porque hoy día, en este minuto, digamos, vestigios Ujú. de lo que fue alguna vez la casa, la segunda vivienda de don Pedro de Valdivia, no hay nada. Pero Sí, no, no, ¿crees tú que es posible encontrar vestigios que pudiesen, ¿cómo se llama?, permitir que haya algo más tangible, más visible, que pudiese mira, ser además más protegido, o estoy hablando de cera? la única forma de saber esto es haciendo un trabajo arqueológico sistemático, serio, Ya, responsable, porque muchas veces, claro, uno lo ve desde la imagen satelital que entrega Google Earth, ¿cierto? Y ahora tú lo ves y no ves nada, pero si tú vas, porque obviamente creció la vegetación, pero si tú vas claro, unos 10 años atrás, se ven las cuadrículas claramente en la imagen. así es. Nosotros pudimos detectar, sí, se ve así, pero es una cuestión impactante, digo. Nosotros cuando llegamos al terreno, a nivel de piso no se ve nada, no se distingue nada, pero andábamos con un colega de Hugo que es operador de dron, Ya, y él levantó el dron y ahí empezamos a ver que habían ciertas marcas, como depresiones en la tierra, y cambios de color en los pastos que nos calzaban con las imágenes. Las medimos así, porque obviamente no andábamos con tanto equipo, pero las medimos aproximadamente y tenían un área de 20 por 20 metros aproximadamente. Entonces, son cosas que no son naturales, ¿ya? Ahora, para saber qué es lo que podría haber ahí, obviamente, como yo te digo, habría que hacer un trabajo mucho más exhaustivo. Nosotros, por supuesto, cuando fuimos para allá no intervenimos nada de la subsuperficie, simplemente caminamos, pasamos, ¿cierto? Porque sabemos que el manejo responsable, el manejo ético de los sitios arqueológicos es mucho más profundo que simplemente ir y ponerte a hacer un hoyo y sacar cosas. claro. Entonces, eh, ¿qué cosas se podrían hacer, por ejemplo? Si esto fue efectivamente una chacra, muchas veces quedan
restos de polen o restos de madera en la tierra que son microscópicos. Entonces lo que se puede hacer, por ejemplo, es sacar con una muestra de tierra, de sedimento, y ver si hay polen de las especies que se cultivaban antiguamente. Claro. Hay acequias, cuando uno ve la imagen satelital, ¿cierto? Hay acequias que llegan directamente hacia el río Andalién. Entonces estaban sacando el agua desde ahí. Entonces, hay un montón de temas que podrían estar relacionados con la excavación de estas acequias para ver cómo eran los procesos de riego, si estas acequias estaban encauzadas con piedras o con fragmentos de Mira, ahí estamos de viendo, cerámica, mostrando la ¿cierto? imagen y se ve realmente la cuadrícula. Efectivamente, estábamos mostrando la imagen del trabajo de Hugo Varela. Increíble. Sí. Y se ven las cuadrículas. Ahora, como digo, si tú, esa imagen debe ser, porque el Google tiene una función que te permite volver años atrás. Como te decía, eso creo que es del 2013, por ahí, esa foto donde se ve en clarito, que con un fondo bien verde. Si tú vas a la imagen actual, no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Entonces, es un tema de que ha crecido la vegetación, ¿cierto? Y todo el tema. También, obviamente, esto fue afectado por los terremotos. Entonces, sí, también hay un tema súper importante que tiene que ver con la histeria sísmica. Entonces, por ejemplo, el sacar sedimentos y ver si hay depósitos de tsunami en ese sector sería súper importante para ver cuál es la real alcance que tuvieron las olas en ese minuto con los terremotos de 1751, de 1730, ¿te fijas? Que afectaron a la ciudad. Sí, Entonces, claro. hay todo un montón de temas de trabajo interdisciplinario que se puede hacer con el sector que tiene ese grado de resolución en términos de sedimentos muy bueno, porque a diferencia de Penco es un área urbana que ha sido construida y reconstruida, que toda esa información de cierta forma ya se perdió. En cambio acá está intacto. Oye, francamente apasionante, y además la forma en cómo haces el relato, Pedro Andrade, arqueólogo académico de la UDEC, también es igualmente fascinante. Así que ojalá que ¿cómo se llama?, exista la capacidad del Estado de alguna forma, ¿no? Este Estado que a veces se muestra tan ausente para proteger este lugar histórico y evitar que la gente, porque además es un terreno privado, acabas de decir que es de ASMAR, además es no privado, es del Estado a través de la empresa estatal ASMAR, entonces con mayor razón debería establecerse un sistema de protección para impedir que sea destruido por los buscadores de tesoro, que son estas personas que andan ahí haciendo hoyos para encontrar alguna cosa que les resulte de valor para colecciones personales o para venderlas. La casa y chacra de Pedro de Valdivia. Pedro Andrade, te queremos agradecer y además reconocer el trabajo de Hugo Varela, el periodista de sabes.cl y también del sitio Sala de Prensa, porque han hecho un trabajo encomiable y además muy hermoso que ha permitido llegar a esta conclusión histórica. Así que felicitaciones, de verdad, Álvaro, desde Buena Costumbre. solamente sí. una última cosa. Yo tengo que, por lo último que decías tú, ayer, el día de ayer, se comunicó conmigo la Seremia de Cultura para informarme que ellos ya habían tomado cartas en el asunto, bueno. que notificaron al propietario, notificaron a Carabineros, notificaron a ASMAR de que, tengo entendido que ayer, no sé si habrá cambiado la situación, pero ayer iban a ir al punto. Me imagino que a lo mejor con el tema de los incendios pueden haber cambiado los planes, pero Claro. Iban a ir ayer a conocer el lugar y habían pedido también apoyo a la delegación provincial para poder proteger esto a través de monitoreo con Carabineros. Así que también tengo entendido que se pidió ayuda a los alcaldes de Penco y de Talcahuano para poder también controlar el acceso. Así que nada, yo estoy muy agradecido de la labor de la Seremi y también de la gente que nos apoyó por redes sociales en darle difusión a este tema, que seguro que sirvió para mover la máquina, como digo yo. Oye, excelente noticia entonces, Pedro Andrade. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros en este día tan complejo que en la región del Biobío hemos dado un recreo cultural e histórico aquí en nuestro programa esta mañana. Un abrazo, Pedro Andrade. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien. Igualmente.